Antonio del Busto, historiador de reconocido prestigio y larga docencia y obra considerable, ha publicado más de 40 libros. El doctor del Busto es uno de los mayores especialistas en Pizarro, si no el mayor. De los varios libros que ha dedicado a Pizarro, el que mostré la vez anterior y tengo aquí entre manos en 2 tomos, es sin duda el más importante. Y bueno, vamos a conversar sobre la figura de Pizarro en particular y en general sobre algunos aspectos relacionados con la conquista. Para entrar en materia, permítanme, distinguido amigo, un recuerdo personal. En la década de 1950 yo fui alumno de Raúl Porras. Este solía pedir a los alumnos una monografía histórica, ¿no? De libre elección el tema, aun cuando también el tema podía ser sugerido o propuesto por el mismo catedrático, y ese fue mi caso. Entonces me dijo, vea, le recomiendo que se ocupe los castigos que imponían los incas. Ese es un tema poco conocido y es un tema interesante. Hágalo. Muy bien, entonces consulté pues algunos textos de historia y algunos cronistas, allegué datos e informaciones y compuse pues una monografía pues que no tenía más mérito que ese, ¿no? El de ser una obra de recolección informativa. 2 o 3 meses después hablé con Porras y le dije que qué le había parecido pues el trabajo, ¿no? Bueno, tuve que ponerlo por supuesto en auto pues porque el doctor no recordaba pues a causa de múltiples ocupaciones. Entonces le dije, doctor, ese trabajo, recuerda usted que me sugirió el tema sobre los castigos de los incas. Ah, sí, sí, claro, sí, sí, lo he leído, sí, está bien. Por supuesto no lo había leído, ¿no? Pero me lo dijo por salir del paso. Y luego agregó una cosa que sí se me quedó grabada, porque Porras usó una palabra que yo a los 18 años de mi edad no conocía. Dijo, ahora sabrá usted que los incas no solo eran crueles, sino crudelísimos. Pues yo jamás había escuchado pues el adjetivo superlativo crudelísimo, ¿no? Y por eso se me quedó grabado esto. Bueno, como usted sabe, en 1960 murió Porras y 18 años después se publicó el Pizarro de Porras, ¿no? Bueno, entonces yo compré inmediatamente mi ejemplar y me enfrasqué pues en la lectura de esta obra voluminosa que tiene alrededor de 700 páginas. Y cuando llego pues apenas a la página 20, ¿no? Veo lo siguiente, ¿no? Que le confieso no dejó de sorprenderme. Dice Porras, textualmente, si la alevosía existió por ambos lados, la crueldad que tanto se recrimina a Pizarro fue muy inferior a la que con él pensaban usar sus enemigos. Y luego Porras brevemente en esa página desarrolla un tema que me era familiar, justamente el de los castigos incaicos, ¿no? Bueno, y finalmente se expresa de la siguiente manera. Bueno, y por supuesto, al hablar de estos castigos, ¿no? Dice que los incas fabricaban pues tambores con el pellejo de sus víctimas y que con el cráneo de estas, desembarazado el cráneo de la masa encefálica, bebían en él chicha. Entonces el cuadro era tétrico, ¿no? Bueno, entonces dice Porras textualmente, ahí tenemos en bosquejo la sentencia que Atahualpa hubiera dictado, primer subjuntivo, contra Pizarro en el caso de que éste hubiera caído prisionero, segundo subjuntivo, o si la reacción que el Inca esperaba de sus generales se hubiera producido, tercer subjuntivo. La cabeza de Pizarro le hubiera servido, cuarto subjuntivo, y el pellejo de tambor, no le hubiera servido de vaso y el pellejo de tambor. Bueno, frente a ella, a esta presunta o supuesta sentencia de Atahualpa, dice Porras, hay que convenir que la sentencia expedida por Pizarro, ya fuese la de la hoguera o la de garrote, resultaba blanda y moderada. Bueno, le confieso, no bien leí esto,
no díjeme para mis adentros que el doctor Porras había incurrido en un error, ¿no? Porque no se puede comparar una cosa hecha con una cosa que se pensaba hacer y no se hizo. O sea, no se puede comparar pues un factum con un proyectum, ¿no? Esto me parece que es inadmisible porque no es metodológicamente correcto y tampoco es lógicamente aceptable, ¿no? Bien, pero él lo ponía así. Y al cabo ahora de tantos años, uno puede hallar razones o sin razones para esta actitud del historiador, ¿no? Uno puede decir, bueno, estaban en juego el pizarrismo de Porras, el hispanismo, el estado mismo en que se hallaba la historiografía nacional hace 50 o 60 años, en fin, pues tantas cosas, el mismo carácter controversial y muy opinable del tema, ¿no? Entonces todo esto pues podía provocar o facilitar que se dieran como se dieron juicios de este jaez, ¿no? Ahora bien, vea, yo creía, tal vez ingenuamente, que todo esto había sido superado, que las aguas se habían aquietado, ¿no? Pero leyendo el Pizarro de José Antonio del Busto, compruebo por ciertas aclaraciones y advertencias que usted hace que las aguas no se han aquietado. Y voy a ejemplificar lo que estoy manifestando. Dice usted, por ejemplo, en la página 18, historiar a Francisco Pizarro no es hacer su apología, es estudiarlo científicamente y escribir su biografía empleando el sentido común y la apreciación serena. En la página 19 dice usted, destacar pues la figura de Pizarro no es servilismo, masoquismo ni falta de dignidad, sino hacer memoria de un hombre muy singular cuyos hechos perduran hasta hoy en el Perú. Y en la página 21 dice, tratamos de evitar el apasionamiento, la fantasía, la ligereza y la confusión, sin perder de vista el pensamiento de los hombres en el siglo XVI. Sin esta última premisa, nuestro trabajo sería ajeno a la realidad quinientista. Bien, si Pizarro en particular y la conquista en general, ¿no? Hubiesen dejado de ser temas que mueven y remueven, entonces debo manifestarle pues que todo esto que usted dice estaría de más, ¿no? Sin embargo, parece que el asunto sigue siendo un asunto movido y que por lo tanto estas advertencias y estas declaraciones de José Antonio del Busto no están de más, ¿no? ¿Cuáles son sus comentarios al respecto? Bueno, empezando por lo de Porras, que es una figura que admiro porque es una figura especializada en la conquista del Perú y en la figura de Pizarro. Yo tomo a Porras en lo que como historiador trabaja, pero no en una historia que no existe como la que pudo ser y no fue. Entonces, por ese lado, lo que puede haber pensado Porras, con todo respeto, es un pensamiento particular, personal, pero que yo no lo puedo hacer mío. En lo que sigue, yo sé que el personaje que he tomado, que no es mi héroe, porque yo lo considero para bien o para mal, sé que ha hecho mucho bien y que ha hecho mucho mal, y según como se le tome, siempre seguirá siendo un hombre, es un personaje crucial en la historia del Perú. Porque un poco la historia del Perú, más que por la importancia del personaje, por la importancia de lo que hizo, se divide en antes y después de Pizarro. Entonces es el personaje bisagra, es la época de la conquista, del gran choque cultural de la cultura occidental con la cultura andina, que es el fruto de ambas, es la cultura peruana nuestra. Entonces eso es lo que a mí me interesó. Hay susceptibilidades, sí, a lo largo de todo el territorio, unos en pro, uno en contra de Pizarro, otros en contra de Pizarro, pero yo esto lo considero una cosa pasajera, que el tiempo va a curar, como ha curado pues a los descendientes de los chimús y de los mochis.